Bienvenidos a Fuera de Plano con Raúl Núñez, un podcast de historias con historia. ...14 de agosto de 1900. El calor en Pekín es asfixiante, pero no tanto como el humo de los incendios que devoran partes de la ciudad milenaria. Las puertas de la capital del Imperio Qin, la gran muralla que separa el mundo celestial de los bárbaros, acaban de ser reventadas. Ese 14 de agosto de 1900 marca el final del que fue quizá uno de los asedios más famosos y cinematográficos de la historia contemporánea. Las tropas de la Alianza de las Ocho Naciones, una coalición internacional sin precedentes, entraban a sangre y fuego en Pekín. Venían a rescatar a sus diplomáticos, asediados durante 55 días en el barrio de las Legaciones. Pero ¿quiénes los asediaban? Bueno, pues un grupo de campesinos, místicos y artistas marciales armados con espadas, lanzas y sobre todo una fe ciega en que la magia los hacía inmunes a las balas occidentales. Se hacían llamar los puños justos y armoniosos. Occidente los llamó simplemente los boxers. Y no esos que podéis pensar ahora mismo. No vamos a hablar de la historia de la ropa interior masculina. Hoy viajamos a la China del cambio de siglo para entender cómo un imperio milenario fue humillado, cómo la xenofobia estalló en violencia y cómo el final de esta historia se escribió con acento español. Es lo que se conoce como la rebelión de los boxers. Empezamos. Para entender la locura de 1900, la furia ciega de los boxers, no podemos quedarnos en la superficie. Tenemos que hacer un ejercicio de empatía histórica y retroceder. Nada surge de la nada, es evidente. La violencia que estalló en Pekín fue la detonación de una olla a presión que llevaba más de 60 años a fuego lento. Un periodo tan traumático, tan desgarrador, que hoy, en pleno siglo XXI, el gobierno y el pueblo chino lo siguen llamando oficialmente el siglo de las humillaciones. Para comprender cómo se rompe el orgullo de una nación, primero hay que entender cuán grande es ese orgullo. Imaginad la China de finales del siglo XVIII y principios del XIX. No era un país, era un universo en sí mismo. Se llamaban a sí mismos Zhongguo o algo así, que literalmente significa el imperio del centro. Creían, con total sinceridad, que el emperador era el hijo del cielo y que China era el pináculo absoluto de la civilización humana. El resto de países del mundo no eran naciones soberanas. Hay una anécdota que lo resume perfectamente. Mira, en 1793 el Imperio Británico envió al diplomático Lord Macartney a Pekín para proponer un tratado de libre comercio. Macartney trajo consigo los mejores inventos de la revolución industrial, como los telescopios, relojes de precisión, modelos de barcos. El emperador Qianlong miró aquellos objetos y le envió una carta al rey Jorge III de Inglaterra, que ha pasado a la historia por su soberbia. Le dijo literalmente: no damos valor a los objetos extraños o ingeniosos y no tenemos utilidad para las manufacturas de su país. Poseemos todas las cosas bajo el sol. Y así China cerró sus puertas, convencida de su invulnerabilidad. Pero Occidente no iba a aceptar un no por respuesta. Gran Bretaña tenía un problema monumental. Su población se había vuelto adicta al té, la seda y la porcelana china. Muy finos ellos. Para comprar todo esto, los británicos tenían que pagar a China con toneladas y toneladas de plata maciza, porque, como dijo el emperador, los chinos no querían comprar nada fabricado en Europa. La economía británica se estaba desangrando poco a poco. Necesitaban desesperadamente un producto que los chinos quisieran comprar.
y la Compañía Británica de las Indias Orientales encontró la solución de la forma más amoral, el opio. Cultivado en los campos de la India británica, el opio comenzó a introducirse de contrabando en los puertos del sur de China. Al principio era un hábito de ricos, eso sí, pero los británicos inundaron el mercado a precios bajísimos. Fue el primer narcoestado corporativo de la historia a escala global. El impacto social, como os podéis imaginar, fue apocalíptico. En menos de 20 años, millones de chinos se volvieron adictos al opio. Mandarines, soldados del ejército imperial, campesinos e incluso los eunucos de la corte, todos postrados en fumaderos consumiendo sus vidas y sus ahorros. La balanza comercial se invirtió bruscamente. Ahora era China la que se desangraba, enviando toda su plata a Inglaterra para comprar veneno. En 1839, el emperador Daguan decide decir basta. Nombra a un incorruptible funcionario llamado Lin Zexu para erradicar la plaga del opio. Lin Zexu viaja al puerto de Cantón, confisca más de 1 millón de kilos de opio a los comerciantes británicos, los mezcla con cal viva y sal y los destruye en la playa ante la mirada atónita de los extranjeros. Incluso le escribe una carta a la reina Victoria de Inglaterra, apelando a su moral cristiana. He oído que en vuestro país fumar opio está prohibido. ¿Por qué entonces permitís que este veneno se venda a nuestro pueblo? La respuesta del Parlamento británico no fue moral, no, fue militar, por la defensa del libre comercio y del derecho a ser narcotraficantes a gran escala. Esto ya lo añado yo. Enviaron a la Marina Real. Así estallaron las guerras del opio. Aunque yo os adelanto que en esta temporada, dentro de unos cuantos capítulos, habrá un capítulo especial dedicado a estas guerras del opio, el choque, os podemos contar ahora, fue la definición literal de masacre. Los valientes soldados imperiales, en lentos juncos de madera y armados con viejos arcabuces de mecha y espadas, se enfrentaron a buques de guerra a vapor, como el temible HMS Nemesis, con cascos de hierro y artillería estriada que podía disparar desde kilómetros de distancia. China fue aplastada y en 1842, a punta de cañón, se vio obligada a firmar el Tratado de Nankín. Este fue el primero de los llamados tratados desiguales. Las condiciones fueron humillantes para China. Este país tuvo que entregar la isla de Hong Kong a perpetuidad. Tuvo que pagar una indemnización multimillonaria para cubrir los gastos de la munición que los británicos habían usado para matarlos. Tócate la peineta. Tuvo que abrir sus puertos al libre comercio. Todos. Pero lo peor, la estocada directa a la soberanía nacional que gestó el odio visceral hacia los extranjeros fue la cláusula legal, la extraterritorialidad. ¿Qué significaba esto a efectos prácticos en las calles de Shanghái o de Cantón? Bueno, pues significaba que el extranjero era a todos los efectos un ser intocable, un semidios por encima de la ley. Si un comerciante francés, por ejemplo, se emborrachaba y mataba a palos a un campesino chino, o si un marinero británico violaba a una mujer, la policía local china no tenía autoridad para detenerlo. Ningún juez chino podía juzgarlo. Debía ser entregado a su propio cónsul occidental, quien invariablemente lo absolvía, lo declaraba inocente o le imponía una multa irrisoria. El chino pasó a ser un ciudadano de segunda clase en su propia tierra. En los parques de las concesiones internacionales comenzaron a colgarse carteles infames que dictaban prohibida la entrada a perros y chinos. Y si creéis que tocaron fondo ahí, la pesadilla no había hecho más que comenzar. En 1860, durante la Segunda Guerra del Opio, las tropas franco-británicas marcharon sobre la mismísima capital, Pekín, para darle una lección al emperador. Lord Elgin ordenó el saqueo y la destrucción del Yuanmingyuan, o lo que es lo mismo, el Palacio de Verano.
Era la joya de la corona de la civilización china, un complejo de palacios, lagos y bibliotecas que albergaba el arte, la literatura y la historia de miles de años. Los soldados occidentales pasaron 3 días enteros saqueando tesoros de oro y jade, que hoy, por cierto, decoran muchos museos en Londres y París. Y luego le prendieron fuego. Ardió durante días. El humo ensombreció Pekín. Fue una absoluta lobotomía cultural, un trauma nacional que China jamás ha perdonado. Con la debilidad militar del imperio al descubierto, el país se desangró internamente. Estalló la rebelión Taiping, la guerra civil más letal de la historia de la humanidad, que dejó entre 20 y 30 millones de muertos, liderada por un iluminado que se creía el hermano menor de Jesucristo. El Estado Qing sobrevivió de milagro, sostenido por ejércitos mercenarios occidentales que querían mantener a la dinastía débil, pero viva, para seguir cobrándole las deudas. El golpe de gracia final al orgullo chino llegó en el año 1895. Durante milenios, China había sido el hermano mayor de Asia. A Japón lo consideraban una nación menor, sus antiguos alumnos, despectivamente llamados los enanos del Este. Pero Japón sí había aprendido la lección de Occidente, se había industrializado a un ritmo frenético, había comprado acorazados modernos y había vestido a sus soldados con uniformes occidentales y rifles de retrocarga. En la primera guerra sino-japonesa, el pequeño archipiélago barrió al gigantesco imperio chino del mapa naval. Aquello fue incomprensible, fue la humillación definitiva. Tras la derrota ante Japón, comenzó lo que la prensa de la época llamó cortar el melón. Las potencias europeas se abalanzaron como buitres sobre el cadáver del imperio. Rusia se quedó con puertos en Manchuria. Alemania, mediante la fuerza naval, exigió la provincia entera de Shandong. Francia, por su parte, expandió su control desde el mar y Gran Bretaña extendió también sus dominios. Y detrás de los ejércitos llegaron los misioneros occidentales respaldados por cañones que se internaron en las profundidades de la China rural. Compraban las mejores tierras a precios irrisorios, levantaban iglesias góticas que, según la población local, cortaban las venas energéticas de la tierra, arruinando el ancestral Feng Shui. Pero sin duda lo más doloroso era lo que hacían con la sociedad. Los misioneros atraían a conversos chinos. Cuando un chino se bautizaba, quedaba automáticamente bajo la protección legal de las potencias extranjeras. Estos conversos, muchos de ellos bautizados solo por conveniencia y apodados con desprecio cristianos de arroz, dejaban de pagar impuestos locales, se negaban a participar en las fiestas patronales y los rituales a los ancestros. Y si tenían un problema legal con otro vecino chino, el sacerdote occidental intervenía y el juez le daba siempre la razón al cristiano por miedo a represalias militares de Europa. «60 años de guerras perdidas, de adicción forzada, de tratados redactados a punta de bayoneta, de tesoros robados y de desprecio racial. El imperio del centro había sido convertido en la alfombra de Occidente. El orgullo estaba fracturado, sí, pero no estaba muerto. Y cuando arrinconas a un animal milenario contra la pared de la miseria y le robas toda esperanza de justicia terrenal, el animal no se rinde. Busca respuestas en la magia, busca justicia divina y sobre todo busca sangre. El escenario estaba perfectamente preparado para la tormenta, una tormenta que nacería en el barro entre campesinos hambrientos y que tomaría la forma del puño justo y armonioso.
Estamos ahora en la primavera de 1898, en Pekín. Los ecos de la humillante derrota frente a Japón aún resuenan en los pasillos de la ciudad prohibida. China es un gigante moribundo, rodeado de buitres que esperan su último aliento para devorarlo. Pero a veces, estar al borde del precipicio es lo único que te hace despertar. En las academias, en las casas de té y en los ministerios de rango inferior, una nueva generación de intelectuales se niega a aceptar el fin de su civilización. Liderados por un erudito brillante y carismático llamado Kang Youwei y su discípulo estrella, Liang Qichao, llegan a una conclusión radical. El problema no son las armas occidentales, el problema es el propio sistema chino. De nada sirve comprar acorazados modernos si los capitales son burócratas corruptos que solo saben recitar poesía de hace 2000 años. Hay que cambiar las leyes, las instituciones, la educación. Hay que occidentalizar el imperio o el imperio morirá. Estos intelectuales escriben memoriales, recogen miles de firmas y, saltándose todas las rígidas normas de protocolo, consiguen que sus ideas crucen los altos muros carmesí y lleguen a las manos del mismísimo emperador. Hablemos del emperador. Su nombre es Guangxu. En 1898 tiene apenas 27 años. Ha sido emperador desde niño, pero su vida ha sido la de un prisionero en una jaula de oro. Es un joven físicamente frágil, melancólico, que tartamudea cuando está nervioso. Toda su vida ha vivido a la sombra asfixiante de su tía, la formidable emperatriz viuda Cixi, quien oficialmente se había retirado de la regencia, pero que seguía controlando los hilos desde su opulento palacio de verano. Pero Guangxu, en la intimidad de sus aposentos, lee traducciones de libros europeos, estudia los mapas del mundo, se maravilla con los juguetes mecánicos, los telégrafos y las constituciones extranjeras. Y cuando lee los ensayos del intelectual Kang Youwei, detallando cómo el zar Pedro el Grande modernizó Rusia o cómo el emperador Meiji transformó Japón, algo se enciende dentro de él. Guangxu decide que él será el salvador de China y se rebela. El 11 de junio de 1898, Guangxu convoca a Kang Youwei al palacio y emite el primer edicto imperial dictando que la reforma es ahora la política oficial del Estado. Comienza lo que la historia bautizó como la reforma de los 100 días. No fue una reforma política, fue un auténtico tsunami, un frenesí legislativo absoluto. Durante 103 días, desde el palacio emanaba un flujo incesante de decretos bañados en tinta roja imperial. Guangxu intentó cambiar en 3 meses lo que llevaba estancado 3 siglos. Ordenó, por ejemplo, abolir el legendario y anquilosado sistema de exámenes imperiales confucianos, el famoso ensayo de 8 piernas, que obligaba a los funcionarios a memorizar textos clásicos y lo sustituyó por pruebas de matemáticas, ciencias, economía y política internacional. Fundó la Universidad Imperial de Pekín, que hoy es la prestigiosa Universidad de Pekín. Ordenó la construcción de fábricas, el impulso de redes ferroviarias, la modernización del ejército bajo el modelo prusiano de instrucción o la creación de un sistema de correos y presupuestos estatales modernos. Pero Guangxu pecó del mayor error que puede cometer un político idealista: subestimar el instinto de supervivencia del status quo. Para modernizar la administración, Guangxu tuvo que eliminar miles de puestos burocráticos, sinecuras, trabajos inútiles donde los nobles de la etnia manchú cobraban sueldos altísimos por rascarse el bolo. De la noche a la mañana, príncipes, ministros y generales se vieron despojados de su poder, de su dinero y de su orgullo. El pánico se apoderó de la élite conservadora. Al ver que el joven emperador estaba desmantelando los cimientos de la dinastía, los altos cargos confucianos y los príncipes imperiales corrieron aterrorizados hacia el palacio de verano. Fueron a arrodillarse literalmente a los pies de la única persona que podía detener aquella locura occidental, la emperatriz viuda Cixi. Cixi los escuchó. Ella, tradicionalista hasta la médula, vio estas reformas no como la salvación de China, sino como una traición. Vio que el emperador estaba otorgando poder a plebeyos del sur del país,
marginando a la nobleza manchú que había conquistado China siglos atrás. Llegamos así a septiembre de 1898. El ambiente en Pekín es irrespirable. Hay espías por todas partes. Los reformistas de Kang Youwei se dan cuenta de que los conservadores están agrupando tropas alrededor de la capital bajo el mando del fiel aliado de Cixi, el general Ronglu. Saben que un golpe de estado es inminente y que el emperador será depuesto. Desesperados, los intelectuales trazan un plan audaz y suicida, un contragolpe militar. Necesitan a un general que apoye las reformas, alguien con tropas modernas que pueda entrar en el Palacio de Verano, rodear a la Guardia Imperial, arrestar a Cixi y ejecutar a sus aliados. Y quieren encontrar a ese hombre, el general Yuan Shikai, comandante del nuevo ejército de Beiyang, la fuerza armada más moderna y letal de China. La noche del 18 de septiembre, uno de los líderes reformistas, Tan Chitong, visita en secreto a Yuan Shikai. Le muestra un edicto secreto del mismísimo emperador ordenándole que intervenga. El general Yuan Shikai aparentemente acepta la misión. Jura lealtad al emperador Guangxu y promete movilizar a sus tropas. Pero en política la lealtad es a menudo, una cuestión de matemáticas. Yuan Shikai hizo sus cálculos. Vio de un lado a un emperador joven, idealista y sin base de poder real, y del otro a la implacable emperatriz Cixi y a las élites aristocráticas que controlaban el dinero y el país entero. Yuan Shikai subió a un tren de vuelta a su cuartel general en Tianjin y en lugar de movilizar a sus hombres a favor de la reforma, fue directamente a delatar la conspiración al bando conservador. Los traicionó. El 21 de septiembre la furia del dragón cayó sobre Pekín. Adelantándose al complot, la emperatriz Cixi abandonó su retiro, cabalgó hasta la ciudad prohibida escoltada por tropas leales y ejecutó un golpe de estado palaciego, perfecto, frío y fulminante. Irrumpieron en las habitaciones del emperador Guangxu. Cixi, mirándolo con desprecio absoluto, le arrancó el poder. Guangxu fue despojado de todas sus funciones y condenado a arresto domiciliario de por vida en una pequeña isla llamada Jintai, en medio de un lago dentro de los muros del palacio. Allí pasaría los últimos 10 años de su vida, aislado, deprimido y rodeado de guardias que no le dejaban ni acercarse al agua. A la vez, Cixi ordenó la anulación inmediata de todos los edictos reformistas y dictó órdenes de busca y captura contra los intelectuales. Kang Youwei y Liang Qichao lograron huir en el último segundo a Japón, salvados in extremis por diplomáticos británicos y japoneses que los sacaron en secreto del país. Pero no todos tuvieron tanta suerte. 6 de esos líderes reformistas, incluyendo al valiente Tan Chitong, el hombre que intentó reclutar al ejército, fueron capturados. Se les conoce en la historia como los 6 caballeros de la Reforma. Días después fueron llevados al mercado de verduras de Caixicou, el lugar de ejecuciones públicas de Pekín. Se les negó un juicio. Mientras la multitud se congregaba alrededor, Tan Chitong rechazó la oportunidad de huir que le habían ofrecido antes de su arresto. Miró a sus verdugos y al pueblo de Pekín y pronunció unas palabras que aún se estudian en las escuelas chinas de hoy. En todos los países, las reformas se han logrado a través de la sangre de mártires. En China nadie ha derramado aún su sangre por esta causa, y por eso el país se marchita. Dejad que la sangre comience conmigo. Fueron decapitados, sus cabezas rodaron por el polvo y con ellas la última oportunidad de que la dinastía Qin sobreviviera adaptándose pacíficamente al mundo moderno. La reforma de los 100 días había terminado. La emperatriz Cixi había soldado la válvula de escape de la olla a presión. Al aplastar el cambio intelectual y pacífico desde arriba, garantizó que el cambio vendría desde abajo, de la forma más visceral, sangrienta e irracional posible. La razón
había sido silenciada. Ahora era el turno de la magia, el odio y la pólvora. Acabamos de ver cómo la élite intelectual fracasó en su intento de salvar China con leyes y universidades modernas. La vía de la razón había sido decapitada en una plaza pública de Pekín. Pero cuando a un pueblo le robas la esperanza de un futuro mejor y además le quitas el pan de la boca, ese pueblo no se sienta a morir en silencio. Viajemos al norte, a la inmensa provincia costera de Shandong. En el año 1899, Shandong es el lugar de nacimiento de Confucio, una tierra sagrada, pero en este momento parece abandonada por los dioses. La naturaleza ha decidido ensañarse con esa región. En el verano de 1898, el poderoso río Amarillo, conocido trágicamente como el dolor de China, rompió sus diques. Las inundaciones arrasaron miles de aldeas, ahogando cosechas enteras y dejando a 1 millón de refugiados vagando por el barro. Y como si fuera una maldición bíblica, al año siguiente el cielo se cerró, ni una sola gota de lluvia. Una sequía atroz acompañada de plagas de langostas calcina la tierra. La gente de Shandong se muere literalmente de hambre. Las crónicas de la época cuentan cómo familias enteras se alimentaban de cortezas de árboles, raíces secas y tierra arcillosa para engañar al estómago. En su desesperación más absoluta, la población miró al cielo, miró a la tierra y buscó un culpable. ¿Por qué los dragones de la lluvia los habían abandonado? La respuesta, para una población rural y profundamente supersticiosa, era evidente. Los demonios extranjeros habían ofendido a la tierra. Los campesinos veían cómo los europeos construían vías de ferrocarril. Para la cosmovisión china, la tierra es un organismo vivo que respira a través de ese feng shui, las corrientes de energía. Las vías de tren, esos dragones de hierro ruidosos, cortaban las venas de los dragones ancestrales. Las minas de carbón alemanas profanaban las tumbas de los antepasados, y los altísimos postes del telégrafo, con sus extraños cables zumbando con electricidad, estaban, según esos campesinos, extrayendo la energía vital de las nubes y secando el cielo. Y por eso no llovía. Pero había un agravio aún más físico, más cotidiano y doloroso: los misioneros cristianos y sus conversos chinos. En un pueblo hambriento, los misioneros vivían en recintos amurallados, comían a diario y exigían que se les tratara como a mandarines de alto rango. Sus iglesias se construían sobre antiguos templos budistas, pero el odio real, el odio visceral del campesino, no iba tanto hacia el cura occidental, sino hacia su propio vecino, ese converso chino. Los boxers tenían un sistema de clasificación para el enemigo. A los occidentales los llamaban demonios de primera clase, pero a los chinos cristianos los llamaban demonios de segunda clase. Eran vistos como los peores traidores. Abandonaban el culto sagrado a sus padres y abuelos, no contribuían a las fiestas del pueblo y, lo peor de todo, gozaban de total impunidad. Si un campesino normal tenía una disputa por tierras con un cristiano chino, ya hemos visto antes, el misionero extranjero acudía al magistrado local y le amenazaba con traer al ejército alemán o francés si no fallaba a favor del cristiano. La justicia, así, era insoportable. En este caldo de cultivo de barro, hambre y humillación brotan sociedades secretas como hongos tras la lluvia, grupos como la Sociedad de los Grandes Cuchillos o los Puños de la Flor de Ciruelo. De la fusión de estas milicias rurales nace el Yetuan, los puños justos y armoniosos. Los occidentales, al verlos golpear el aire y hacer catas de combate, los apodaron con desprecio
y simplismo, los boxer, los boxeadores, de ahí viene. Pero no eran simples luchadores, eran un culto milenarista, fanático y descentralizado. No tenían un general supremo, no llevaban uniformes, salvo unas características cintas de tela roja atadas en la frente, en las muñecas y en los tobillos. Eran adolescentes sin futuro, barqueros que habían perdido su trabajo por culpa de los barcos de vapor occidentales, campesinos arruinados y antiguos bandidos. Imaginaos por un momento esta escena. Noche cerrada en una aldea polvorienta. Un grupo de jóvenes se reúne en un claro, iluminados solo por antorchas. Colocan un altar improvisado en la tierra, queman incienso, dibujan talismanes y hechizos en pequeños trozos de papel de arroz. Luego queman ese papel, mezclan las cenizas con agua y se la beben de un trago. Comienzan a hacer ejercicios de respiración violenta, a entonar mantras monótonos y repetitivos, a golpear el suelo y a girar sobre sí mismos hasta que el oxígeno no les llega al cerebro. De repente uno de ellos cae al suelo, convulsionando, echando espuma por la boca. Cuando se levanta sus ojos están en blanco. Ya no es el joven granjero de la familia Wan. No, está poseído. Ellos querían firmemente que a través de este trance hipnótico los espíritus de los grandes guerreros de las novelas clásicas y de la ópera china, figuras mitológicas como el rey mono o el dios de la guerra, Guan Yu, descendían del cielo para poseer sus cuerpos mortales. Y aquí reside la clave de toda la rebelión, el mito de la invulnerabilidad. Los maestros boxers convencieron a cientos de miles de jóvenes de que si estaban puros de corazón y realizaban el ritual correctamente, adquirirían la coraza de la campana de hierro. Su carne se volvería impenetrable. Creían, con la certeza absoluta del fanático religioso, que las espadas se romperían contra su piel y que las balas de los cañones extranjeros simplemente chocarían contra su pecho y caerían inofensivas al suelo. Y hay un detalle fascinante, casi desconocido en Occidente, que demuestra la profundidad sociológica de este movimiento, de esta rebelión de los boxers. Las mujeres chinas, que llevaban siglos confinadas al hogar, con los pies vendados y fracturados para hacerlas sumisas, encontraron en esta locura una vía de escape y de empoderamiento. Sí, como lo oís. Formaron su propia secta afiliada, las Linternas Rojas. Eran adolescentes y mujeres jóvenes, vestidas completamente de rojo, que caminaban por las calles con linternas encendidas y abanicos carmesíes. Los propios boxers masculinos les tenían un respeto reverencial. Creían que la magia de las mujeres era superior a la suya. Se rumoreaba por todo el norte de China que las linternas rojas podían caminar sobre el agua, volar por los aires y que si agitaban sus abanicos rojos en dirección a una iglesia occidental, ésta estallaría en llamas espontáneamente. Llegaron a ser miles y lucharon y murieron junto a los hombres. A finales de ese 1899, el polvorín estalla. Al principio, el lema de los boxers era derrocar a la dinastía Qin para restaurar la antigua dinastía Ming. Pero el astuto y cruel gobernador de Shandong, un hombre llamado Yu Xian, vio en esta masa armada una oportunidad perfecta. Yu Xian odiaba a los extranjeros, así que en lugar
de mandar a las tropas a masacrar a los boxers, los financió en secreto. Les dijo: no rebeléis contra el trono y vosotros tenéis el mismo enemigo. Así pues, los boxers cambiaron de estandartes por el lema que los definiría: Fu Qin Mie Yang, apoyar a los Qin, aniquilar a los extranjeros. La caza de brujas comenzó. Los escuadrones boxers, armados con machetes herrumbrosos y lanzas de bambú, empezaron a asaltar aldeas cristianas en mitad de la noche. Arrancaban los rafles de los trenes con sus propias manos, cortaban los cables de telégrafo y masacraban a cualquiera que tuviera un libro extranjero, medicina europea o simplemente unas gafas de leer occidentales. En diciembre de ese 1899 asesinan al primer misionero blanco, el británico Sidney Brooks, decapitándolo y abandonando su cuerpo en la nieve. Pero el verdadero holocausto lo sufrieron los chinos conversos. Se calcula que los boxers torturaron y masacraron a más de 30.000 de sus propios compatriotas de las formas más brutales imaginables, quemándolos vivos dentro de sus iglesias o desmembrándolos en las plazas públicas ante la inacción complaciente de la policía imperial. Las potencias occidentales, horrorizadas, exigieron a la emperatriz Cixi la cabeza del gobernador de Shandong. Cixi, jugando a dos bandas, destituyó a Xu Xian, pero en su lugar envió al hombre más pragmático y letal de China, el general Yuan Shikai. Sí, os sonará este nombre, es el mismo hombre que había traicionado al emperador en la reforma de los 100 días. Yuan Shikai no creía en hechizos ni en espíritus guerreros, era un militar implacable. Cuando llegó a Shandong con su ejército moderno, invitó a los líderes boxers a su palacio para una demostración. Les pidió que le enseñaran su famosa inmunidad a las balas. Cuando los maestros boxers entraron en trance y se golpearon el pecho desnudo desafiándole, Yuan Shikai, no lo dudó, ordenó a sus fusileros dispararles a quemarropa. Al ver los cadáveres ensangrentados de sus líderes en el suelo, destrozando el mito de la magia, el pánico cundió. Yuan Shikai lanzó una campaña de exterminio en toda la provincia. Pero esta represión tuvo un efecto no deseado, catastrófico para la historia del mundo. Al ser expulsados violentamente de su provincia natal de Shandong, cientos de miles de boxers huyeron el más hacia el norte. Como una plaga de langostas místicas y sedientas de venganza, avanzaron como una marea roja por el campo, arrasando todo a su paso. Su destino final, el corazón del imperio, la ciudad de los diplomáticos, Pekín. La emperatriz Cixi, viendo llegar a aquella turba de fanáticos, cometió el error de cálculo más grave de la historia de China. En lugar de cerrarles las puertas, les abrió las murallas de la capital. Estate atento, porque este mismo jueves conocerás la segunda parte de esta apasionante historia, con mucha historia. No te lo pierdas, te esperamos. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es.
Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.